Tomamos nuestras Biblias, queridos hermanos, y las abrimos en el capítulo número 3 del libro de Génesis. Permítanme mencionar brevemente una vez más lo que estamos nosotros haciendo. Nos propusimos describir en estos días en los que estamos juntos lo que llamamos el plan de las edades, o el plan de salvación, o el propósito divino. Eso depende cómo le quiera llamar cada uno. Pero ¿en qué consiste esto? Consiste en que lleguemos nosotros a comprender un panorama general del plan de Dios como está descrito en su palabra. En otras palabras, entonces, un plan de la Biblia. La Biblia tiene dos partes, pero no solamente dos partes. Ahora les vamos a llamar, porque es lo que nos toca hoy, dos pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Testamento y pacto son intercambiables, de manera que podemos llamarle el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y con toda libertad podemos llamarle el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Bueno, nosotros, para efectos de nuestra panorámica que estamos haciendo, los subdividimos en 8 partes. Recuerdan, 5 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo. Y nosotros tomamos un hilo conductor que fue el reino de Dios. Bueno, hoy vamos a traslaparnos un poquito con otro hilo conductor que mencioné el día domingo. Recordarán que el día domingo hablé de los pactos, que pueden ser un hilo conductor, o también de los templos. ¿Recuerdan ustedes? Templo, tabernáculo, santuario. Bueno, hoy vamos a traslapar un poquito el tema de los pactos y el tema del reino. Bueno, pero voy de nuevo a recapitular para beneficio de nuestra memoria. Entonces, el Antiguo Testamento lo subdividimos simple y sencillamente por su secuencia. No es que nosotros hicimos nada, porque así va desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Lo dividimos en 5 partes. El primero, los primeros 2 capítulos de Génesis, le llamamos el diseño original. Le llamamos el reino como Dios lo mostró. Por eso le decimos original, ¿verdad? El diseño divino. Bueno, luego pasamos al segundo, que lo vimos el día de ayer, que es el reino caído. Yo ayer usé el título del famoso libro de John Milton, que es El paraíso perdido, porque es una buena manera de decirlo. Ayer, por cierto, en la noche al llegar a mi casa fui a buscar el segundo libro de Milton, que tiene varios, por cierto, pero yo no lo he leído, y se llama El paraíso recobrado. Así se llama la segunda parte, es otro libro distinto. Hoy prácticamente le podríamos llamar entonces el paraíso recobrado, recuperado, bueno, prometido le dijimos, ¿no? Bueno, después pasamos nosotros al número 3, que es el reino prometido. Eso es lo que nos toca hoy. Cuando decimos el reino prometido, quizás sea mejor todavía, más técnico, más preciso decir la promesa del reino. Creo que sería mejor todavía, la promesa del reino. Y ahí no nos equivoquemos, ahí es donde entra de lleno para nosotros el tema del pacto. No que no hubiera pacto con el Edén, no que no hubiera pacto con Adán, no que no hubiera pacto con Noé, pero ahora nos vamos a centrar en ese pacto de gracia de Dios, que es el pacto que le dio a Abraham y que después le ratificó a su hijo y a su nieto y etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos el reino prometido. Después tenemos nosotros el reino parcial, es decir, la ejecución, la vida de Israel. Después de Moisés y después de salir de Egipto, entonces tenemos a Josué, la repartición de la tierra prometida, y entramos de lleno a la manifestación de la presencia de Dios. En el desierto, después en la vida de David, después en la vida de Salomón, y a esa parte le llamamos el reino. Es un reino manifiesto, pero le pusimos también la palabra parcial, porque es un reino parcial en el sentido que, por así decirlo, convivía al mismo tiempo con el pecado, con la rebelión, con la rebeldía del pueblo de Israel, que una y otra vez le falló al Señor. Este reino terminó, como ya dijimos nosotros, con la secuencia. Cuando hay desobediencia hay maldición. Entonces, recuerdan ustedes que así lo vimos, ¿verdad? Dios, obediencia, consecuencia, bendición.
Dios, desobediencia, consecuencia, maldición. En este caso, el exilio, una vez más. Porque así le podemos llamar al de Satanás. Cuando dice lo echó del monte santo, pues fue un exilio. Y así le podemos llamar al de Adán. Cuando dice Adán y Eva los echó del jardín, pues es un exilio. Bueno, igual fue con el pueblo de Israel, los dos reinos que fueron al exilio como resultado de su pecado y su idolatría. Y luego vamos a pasar al número 5, que es el profetizado, así le ponemos. Es muy sencillo. ¿Por qué le llamamos profetizado? Bueno, porque son los profetas. Va desde el libro de Isaías hasta el final del Antiguo Testamento, en Malaquías. Entonces le llamamos profetizado. Ya vamos a hablar de los otros 3 y de aquí al lunes o martes vamos a llegar al momento más glorioso de la humanidad. Pero todavía nos falta un poco. Regreso. Cuando tratamos el número 1, el diseño de Dios, nos tuvimos que enfrentar, hubiésemos podido obviarlo, pero no lo hubiéramos considerado honesto, tuvimos que enfrentarnos con esa gran pregunta que hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que el versículo 2 diga la tierra estaba desordenada y vacía? Ahí es donde nos dimos cuenta de que en realidad son dos creaciones y que no estaríamos mal si hablamos de una primera creación angelical con un paraíso de otra naturaleza. Lo llamo mineral, lo leyeron ustedes conmigo, lo leímos en Ezequiel 28, lo leímos en Isaías. Me parece que también debíamos ir a Isaías 14, que debiéramos ir a Isaías 30, etc. Podríamos nosotros profundizar igual que en el libro de Apocalipsis, pero algo vimos. Nos dimos cuenta que había una creación de seres angelicales y dentro de ellos se produjo la rebelión. De ellos salió el pecado y de ahí sale también el tema que nos interesa tanto de las dos voluntades. No le escapamos a ese hecho, si bien nos detuvimos 2-3 días, pero era imprescindible que entendiéramos el origen del mal. ¿De dónde salió el mal? ¿Por qué la serpiente fue a hablarle a Eva desafiando abiertamente la palabra de Dios? Bueno, lo vimos. Entonces, terminamos con el primero, que es el diseño, terminamos con el segundo, que es la caída, y hoy... Y les digo que me avergüenza decir terminamos porque a mí me parece que apenas vamos comenzando, pero tenemos que avanzar, ¿no? Entonces hoy nos toca el número 3. Y el número 3 es el reino prometido. O creo que es mejor, repito, decirle el reino de la promesa o la promesa del reino. Obviamente vamos a ir a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Pero antes de ello, me parece también honesto, dejen un marcador ahí en Génesis 3 y vengan a Deuteronomio 29, por favor. Me parece a mí que debiésemos nosotros tratar con este tema. Las personas suelen hacerse preguntas y hay unas preguntas que son absolutamente válidas. Entonces las personas tienen dudas a veces acerca del plan de las edades cuando estudiamos este tema y la persona dice, mire, ¿por qué Dios no mejor destruyó al diablo? ¿Por qué Dios no terminó con la rebelión de los ángeles y acabó con todo? ¿Por qué Dios no mató a Adán y Eva? Bueno, mató a casi todos excepto Noé, ¿verdad? Bueno, pero yo le quiero llevar a Deuteronomio 29 para repetirle a usted el plan de las edades. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La primera parte del versículo: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Este versículo es un versículo muy importante, porque a veces nosotros queremos inquirir sobre cosas que no son reveladas, simple y sencillamente porque Dios las selló para otro tiempo y nosotros no tenemos acceso a ellas. Entonces, tenemos que tener este versículo en mente
cuando nosotros pensamos en preguntas como esa. Voy a describir el plan de las edades de la manera más rápida posible, como lo he venido haciendo durante más de 2-3 años. Dios Todopoderoso tiene un plan. Él es el Eterno, Él es el Olam y concibe un plan. Dentro del plan de Dios, el Señor dispone a hacer una creación. Esta creación es una especie de paréntesis. Aquí atrás está la eternidad y adelante viene de nuevo la eternidad. Dios no necesita el tiempo, Él es el Olam, el Eterno. Él está compartiendo en la eternidad con el Hijo y con su Espíritu Santo. Entonces Dios no necesitaba hacerlo, pero lo hizo. Diseñó esto y lo metió, por así decirlo, lo puso dentro de un paréntesis. Es una manera de ilustrarlo. A ese paréntesis le dio dos cualidades particulares: el espacio y el tiempo. Dios Todopoderoso no necesita limitarse a un espacio, puesto que Él es el creador de todo. No nos da a nosotros la mente para poder entender esa expresión. No es todo el universo, no es todo el universo conocido, es mucho más que eso, es el todo. Dios es el creador y dueño de todo. Ahora, el tiempo, menos importante todavía. ¿Cómo creen que se vea el tiempo desde la perspectiva de la eternidad? Es algo verdaderamente ridículo. Pero Dios lo hizo para nosotros, porque esas dos dimensiones, espacio y tiempo, son las que a nosotros como seres humanos, a esta creación terrenal, nos ayuda a comprender las cosas. De hecho, no podríamos ni siquiera tener una buena comunicación ni un buen lenguaje sin las expresiones de tiempo y de lugar. Fíjense cómo hablamos. ¿Dónde estabas? ¿Qué tal estás? Pues yo vengo de trabajar, llegué a las tal horas de la tarde. Así hablamos todo el tiempo. ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y dónde está tu papá? Así, o sea, el tema del tiempo y el espacio, vayan dándose cuenta, está en toda nuestra vida. No podríamos concebirla sin ese par de elementos. Recordarán que hace algunos años yo solía predicar un mensaje basado sobre la expresión de la palabra que dice que la iglesia está fundada sobre sus apóstoles y sus profetas. ¿Recuerdan? Y recuerdan que yo prediqué muchas veces explicando que el tema profético está ligado al tema del tiempo. Ya lo hablamos ayer o anteayer, refiriéndonos al lenguaje mixto, la figura literaria, la figura del lenguaje que Dios, el Espíritu Santo, usa cuando inspira a los profetas, y les encontramos hablándole al rey de Babilonia, hablándole al rey de Tiro, etcétera, a alguien contemporáneo, pero pronto, sin pausa y sin previo aviso, pasan a hablarnos de cosas escatológicas que pueden pasar en el distante futuro o en el distante pasado. Eso es natural en la profecía. Cuando nosotros hablamos del apóstol, nos damos cuenta que así como el elemento del tiempo le pertenece al profeta, el elemento del espacio le pertenece al apóstol. Porque el apóstol, piensen un momentito, dice Pablo, es que Pedro es el apóstol de los judíos, yo soy el apóstol de los gentiles. ¿De qué está hablando? Está hablando de grupos o conglomerados sociales, ¿sí? En este caso étnicos, raza. ¿A qué se refiere? A que uno fue enviado a un lugar y el otro a otro lugar, a un grupo o a otro grupo. El apóstol siempre se va a mover en ganar territorios. Tampoco tienen que ser territorios estrictamente terrenales, medidos en metros y kilómetros. Hay territorios que no necesariamente son medidos con un metro. Por ejemplo, los medios de comunicación. Pues ¿son un territorio o no? Además es importantísimo, pero no se miden metros. Y hay muchísimas cosas, Hay apóstoles misioneros, hay apóstoles para territorios, hay apóstoles para etnias, como en este caso judíos y gentiles. El apóstol está ligado al tema del territorio. Regreso a mi concepto porque me estoy perdiendo, suelo hacer eso de irme por las ramas. Entonces Dios toma un paréntesis que lo caracterizan estos dos elementos del tiempo y del espacio y parte de la palabra principio. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, antes no había principio, porque en la eternidad ni hay principio ni hay fin. Pero como Él quería darnos esta
característica del tiempo, entonces él usa la expresión en el principio, así comienza la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, estos cielos y esta tierra tienen un principio. Cuando habla también habla de la serpiente tortuosa, pero cuando habla del diablo o cuando habla del querubín protector, se recuerdan que leímos que fue creado. Entonces él también tiene un principio. De hecho, también tiene un fin, ¿verdad? Ustedes lo saben, va a ir al lago de fuego por los siglos de los siglos. Pero entonces, ese es el elemento del tiempo. Dios, dice la palabra, que crea al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y con esto comienza lo que solemos llamar el plan de las edades. Entonces, el plan sigue avanzando y llega hasta lo que nos toca hoy. Dios escoge un hombre, Abraham. No nos da la palabra de Dios grandes explicaciones de por qué lo escoge. No nos dice de sus virtudes, no nos explica gran cosa. Lo que sí nos dice es que Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. O sea que fue por fe. Pero me estoy adelantando a mí mismo. Sigo. ¿Para qué quería Dios a Abraham o Abraham? Para sacar de él un pueblo. Esto lo hizo de una manera absolutamente milagrosa para que no fuera humano, porque lo que proviene de la carne, ¿se recuerdan de ayer? En cambio, lo que proviene del Espíritu es para vida y paz. Entonces, Dios sabía que Sarai no podía concebir hijo. Dios sabía que Abraham y Sarai eran una pareja estéril que no podía tener un hijo en lo natural. Y Dios espera pacientemente hasta que cumple 75 años y le da la promesa. Y después Dios espera 24 años más para que la promesa se realice. De manera que este hijo, llamado Isaac, por supuesto, este hijo que habría de nacer, es realmente un prodigio, un milagro sobrenatural. No había manera de que esto fuese natural. Y Dios Todopoderoso toma a Isaac. En cierto modo, creo que no estaríamos mal si dijésemos que el verdadero primer hebreo o primer judío es Isaac, no Abraham, ¿verdad? Porque Abraham venía de Ur de los Caldeos. Pero eso es irrelevante, es anecdótico. Entonces, de Isaac, que por cierto, Dios hace un pacto con Abraham o Abraham, se lo repite a Isaac y después se lo va a volver a repetir o ratificar, más bien en mejor palabra, a Jacob. Entonces, saca Dios de los lomos de Abraham, por así decirlo, un pueblo. ¿Cuál es el objetivo divino? El objetivo divino era que su hijo viniera de un pueblo particular, de origen sobrenatural y divino. ¿Por qué no hubiese podido tener entonces a un tataranieto del faraón? O podría ser que Jesús viniera de Ur de los Caldeos. O podría ser que Jesús hubiese sido fenicio. Pero no. Dios no quería a todos los pueblos de la tierra. Dios quería el suyo, sobrenatural, divino. Entonces lo saca de una manera sobrenatural, como un prodigio. No usa la palabra milagro, usa la palabra prodigio. Y lo saca de los lomos de Abraham. Y ahí genera un pueblo que nosotros llegamos a conocer como el pueblo de Israel, el pueblo judío, los israelitas, como ustedes le quieran llamar. Y Dios, con paciencia de ese pueblo, Él sabe que ahí, de la tribu de Judá, del linaje de David, va Él a traer a su hijo. Entonces Cristo, que está con Dios, porque el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, entonces Cristo, que va a cumplir su parte de ese pacto, de ese plan divino, Cristo va a venir a la tierra y siendo Dios y a tomar forma humana, forma de hombre, y no de hombre sino que de siervo, y se humilla hasta la muerte, y no solo de muerte sino que de cruz. Eso ya lo leímos. Entonces Jesús va a venir y va a ser parte de ese pueblo. Dios levantó un pueblo para sacar a su propio hijo. Bueno, y luego Cristo viene, y esto es un énfasis tremendo que nos toca a nosotros la semana próxima, que es: Jesucristo viene a la tierra con una misión exacta, precisa, particular. Los suyos no le recibieron, dice, porque no llegaron a entender la perspectiva de lo que él venía a hacer. Ellos querían un rey natural. Yo no los culpo, estaban viviendo en lo natural.
Entonces ellos querían un rey que viniese y destronase a César y que fuera el rey de los judíos. A veces las personas y los predicadores se burlan, yo no lo creo. Es difícil de que ellos lograran verlo. Me refiero al pueblo. Los estudiosos de la palabra, los escribas, los fariseos, etcétera, es otro tema, porque está profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y de hecho, el Señor Jesucristo comienza en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 1, versículo 15, con esta expresión, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, está clarísimo. Pero claro, clarísimo cuando lo vemos de adelante para atrás. Cuando ellos lo vivieron, no veo que estuviese tan claro. Solía tener yo un profesor, como que me daba... ¿Qué me daba de clase? Como que me daba el concepto estratégico. El profesor era un peruano y tenía un dicho, nunca se me ha olvidado, les recomiendo el dicho. Decía, miren, el futuro es el futuro, decía. El lunes todos nosotros, con su hablado peruano, todos nosotros somos entrenadores de fútbol, decía. Porque el lunes todos opinan de lo que habría que haber hecho en el partido del domingo. Sí, pero hay que estar en los pantalones del entrenador, decía él, el día domingo. Creo que no fue muy bueno mi comentario, está bien. Entonces, verlo de aquí para atrás y con la palabra en la mano es mucho más fácil. Bueno, sigo. Entonces, Cristo viene a la tierra, ya lo vimos, es la humildad que desciende del cielo. ¿Qué quiere decir Murray con la humildad? ¿O qué queremos decir al exponerlo? Es la antítesis, precisamente el opuesto, 100% contrario al pecado de Satanás. ¿Están conmigo? El pecado del querubín protector es que se enalteció, se llenó de corrupción, ya lo leímos. Entonces, eso se le suele llamar, y que muy bien llamado, orgullo. Entonces, Cristo Jesús es exactamente el opuesto, la antítesis del orgullo. ¿Cuál es la antítesis del orgullo? La humildad. Pero aquí hay una segunda expresión que leímos ayer en el capítulo 6 de Miqueas, y es el tema de la humillación. Y ahora les voy a llevar a otro concepto maravilloso, más allá de la humildad y la humillación, que es la autohumillación. Dice, Él, sin tomar el ser hecho como Dios, como cosa a que aferrarse, se despojó de su gloria y tomó forma de hombre, forma de siervo, y se humilló. Él, eso es autohumillación, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, aquí esta palabra auto me da lugar para un concepto que es muy importante y profundo. No solo hablamos de autohumillación, que creo que eso ya está claro, es el autosacrificio. Y esta es la palabra importante, sacrificio. Cristo Jesús vino a la tierra y en su vista, en su panorama, en su perspectiva, creo que eso, su visión, estaba la cruz del Calvario. Él sabía perfectamente a qué había venido. Y él sabía que tenía que llegar ese momento. 2 o 3 veces en los evangelios encontramos la frase, todavía no es el tiempo. No lo aprendieron porque todavía no era el momento. Él mismo dice, no ha llegado mi tiempo. Pero él sabe que va a venir y llega el momento. Y encontramos al Señor orando, despojado de todo, dice, y esto creo yo que es la oración más importante en realidad de toda la Biblia, Señor, si es posible que esta copa pase de mí, que así sea, pero que no sea mi voluntad, Padre, sino la tuya. Eso es, se imaginan ustedes, es Dios hablando con Dios, el Padre y el Hijo hablando con el Padre, y le dice, yo para esto vine, pero si lo puedo evitar. ¿Qué es lo que quería evitar? Yo ya se los hice ver. No es exactamente la cruz en el sentido de los azotes, o en el sentido de las llagas, o en el sentido de la sangre. No. Es que el pecado viniera sobre él, eso nunca había pasado, y que él quedara separado de Dios por causa del pecado, que lo hace clamar, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese sentimiento de separación, eso que se llama muerte espiritual, eso que entró por causa de Adán, eso no había pasado nunca. Ellos vivían eternamente juntos. Juntos crearon los cielos y la tierra, lo leímos. Entonces, esa autoentrega, esa autohumillación, ese autosacrificio, el concepto del sacrificio es un concepto clave,
porque es lo mismo que el tema de la humillación y la humildad. Es exactamente lo contrario de lo que quería Satanás. Satanás, que no era Dios, dice: me sentaré a los lados del norte y pondré ahí en medio de las estrellas y seré como el Altísimo. Es exactamente lo opuesto. El otro sí era el Altísimo, y sí era Dios, y sí venía del norte, y sí venía del cielo. Del norte, por cierto, porque ustedes buscan en la Biblia y ahí queda. Entonces, venía de los cielos, venía de la presencia de Dios, pero se despoja de su gloria. Es exactamente lo opuesto. Piensen un momentito, porque con nosotros, ya en nuestra vida diaria, en este tema de la vida cristiana auténtica, esas dos voluntades, esa disyuntiva, esa bifurcación, esos dos caminos están siempre delante de nosotros. Continúo. Cristo fue a la cruz del Calvario, murió, y desde la cruz Jesús reina. Es el trono en realidad la cruz. Allí en la cruz pasan dos cosas. Bueno, muchas, pero voy a subrayar, mejor voy a subrayar más de dos. Sucede esta que es tremenda. El pecado viene sobre él, todo el pecado de nosotros, dice la palabra, para que su justicia viniese sobre nosotros. Esto se le suele llamar, estas son palabras de Derek Prince, por cierto. Ya hace muchos años de eso. A esto se le suele llamar el intercambio divino. Su justicia por mi pecado. Su sufrimiento por mis enfermedades, su bendición por mi maldición. ¿Se dan cuenta de esto? Por eso se le llama el intercambio divino. También se le llama en teología doctrina de la imputación. O sea, su justicia fue imputada a nosotros. Imputación es un término contable, es decir, nos fue apuntado en la columna nuestra. Eso es lo que quiere decir. Lo que le pertenecía a él nos lo puso en nuestra cuenta. Eso quiere decir imputación. Pero divino intercambio o intercambio divino como que es más fácil para nosotros de captar. Bueno, entonces sucede que ahí Él se lleva nuestro pecado. Sucede que ahí Él abre la puerta para que exista algo que no existía, que se va a llamar la iglesia, y que eventualmente se va a llamar la novia, y que eventualmente va a ir a las bodas del Cordero. Pero hace otras cosas ahí maravillosas. ¿Qué les parece esta? Toma el acta de decretos que nos era contraria y la anula clavándola en la cruz. Bueno, y sigamos entonces. Dice que ahí mismo derrota al enemigo. Lo vence, lo derrota, lo exhibe públicamente, se acabó. Ahí Él triunfa en la cruz del Calvario. Por eso nosotros el domingo a la hora de la Santa Cena leíamos con tanto interés el tema de que el Señor Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. Es decir, recuérdenlo, y dice después: anúncienlo, anuncien la muerte de Cristo. Claro, entendimos nosotros, anunciar la cruz, proclamar ese momento glorioso donde el Señor Jesucristo reina victorioso. Bueno, sigue y pasa otra cosa extraordinaria. Pasan muchas. Yo creo que aquí nos podríamos quedar días, pero pasa otra extraordinaria. El Señor Jesucristo muere en la forma natural y luego resucita conforme a las promesas. Resucita y va con el Padre. Y todavía nos deja un relato extraordinario donde está junto con su gente, sus discípulos, apóstoles, etcétera, y se levanta, dos ángeles lo acompañan y sube a los cielos. Todos se quedan maravillados y los ángeles les dice: este Jesús que ves subir también regresará. Es una cosa gloriosa, ¿no? Gloriosa. Bueno, entonces voy a seguir porque necesito avanzar. El plan de Dios en Cristo Jesús, porque este es el momento cumbre, el plan de Dios se cumple. Y ahí el Señor abre la puerta. Voy a decirlo de esta manera, no es técnico, pero lo voy a decir de esta manera. Abre dos puertas, por así decirlo. Una puerta que es la que todos esperaban, que es la puerta del pueblo de Israel, los judíos. Y ahí tienen ustedes al apóstol Pedro. Bueno, a los apóstoles en realidad. Pero Dios, que lo dice con esta humildad y sencillez, dice: yo que soy el último como un abortivo, dice Pablo, me llamó a mí, dice Pablo, ¿se recuerdan? Para llevar el evangelio a los gentiles.
Entonces, por eso lo decía yo, es una manera nada más mía de decir, abrió dos puertas entonces. No solo la puerta de todas las promesas de Israel, sino que abre la puerta para nosotros los gentiles. Y nosotros que no somos descendientes de Abraham en la carne, pasamos a ser descendientes de Abraham en la fe. Es una cosa gloriosa, ¿no? Entonces, allí se genera algo nuevo que se llama la iglesia, o el cuerpo, o la novia, como ustedes le quieran llamar, el cuerpo de Cristo. Y da la oportunidad para que nosotros podamos ser parte del cuerpo de Cristo. Y luego este cuerpo, y aquí ya vamos a entrar quizás a cuando nosotros hablemos del reino proclamado, este cuerpo que es la iglesia tiene una secuencia, y aquí voy a parar un momentito para hacerles ver. Si lo piensan, Dios siempre se toma su tiempo. Se llevó a Moisés 40 años a Madián y después lo regresó para que Moisés llevara a cabo su ministerio. 40 años de entrenamiento. Se llevó al Señor Jesús mismo 40 días al desierto. ¿Recuerdan ustedes? Fue tentado por el diablo. Es decir, hay una preparación siempre para el propósito divino. Igual Saulo, igual todos. Moisés, Abraham, etc. Entonces, esa iglesia va a sufrir el mismo sistema, el mismo método. La iglesia va a tener una preparación. Y la iglesia se está el día de hoy entrenando para ser la novia del Cordero. Por eso yo les mencionaba ayer a Paul Wilheimer y les sugería que lo lean. Es muy bueno en ese punto particular. Es excelente, de lo mejor que hay en ese punto particular. La iglesia va a pasar, él dice, Wilheimer, a través de la guerra espiritual para entrenarse para reinar. Porque ¿dónde va a aprender a reinar? Ya no da tiempo porque ya va a reinar desde el primer minuto. Entonces Dios está dándole la oportunidad para que aquí en la tierra, oigan lo que voy a decir, ejecute la victoria de Cristo sobre el diablo, los principados y las potestades en las regiones celestes. Entonces, si nosotros tenemos una iglesia que no aprende esto, vamos a tener una iglesia derrotada. Una iglesia que mira un gran diablo, cuando en realidad el diablo está vencido, derrotado y fue exhibido públicamente. Entonces, nosotros tenemos que entender esos conceptos, eso ya lo hemos trabajado muchos años con ustedes, y tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra esos principados y potestades. Tenemos que comprender esa dualidad no me gusta, pero esa doble vida que yo le llamo la clave de la vida, el tener entendimiento espiritual, el comprender que si bien vivimos en un reino terrenal que es finito y que además es temporal, al mismo tiempo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús en otro reino que es infinito, que es eterno, que es invisible, que es espiritual. Y esas dos posiciones están permanentemente en nosotros. Otra vez la dualidad. Entonces, nos enfrentamos a una situación y tenemos otra vez dos opciones. Nos quedamos en lo natural, actuamos en lo natural, reaccionamos en lo natural, vivimos en lo natural, o somos capaces de levantarnos encima de lo natural y pasarnos al trono de Dios donde Él está sentado. ¿Están conmigo? Ahí, ¿cómo pasamos? Pasamos a través del ministerio más maravilloso, que es el ministerio de la oración. Entonces pasamos a ese reino y podemos tener paz. Paz, como decía mi profesor hace 1000 años, no es ausencia de conflicto. Paz significa tener la calma en medio de la tormenta como el Señor Jesucristo. ¿Y por qué puedo tener calma? Porque puedo tener confianza, porque puedo tener fe, porque creo la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar. Luego, la palabra va a tener un desenlace
supremo y maravilloso que nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis condensado. ¿Qué quiero decir con condensado? La verdad es que está en todas partes. Si ustedes leen el libro de Isaías y después leen el libro de Jeremías, después leen el libro de Ezequiel y después terminan con Daniel, y después de los 4 libros se pasan al Apocalipsis, inmediatamente se van a dar cuenta que el libro de Apocalipsis no es una cosa nueva. El libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, es el compendio de todo lo profetizado. Eso lo van a encontrar y se van a percatar. Pero este es el desenlace. Y el desenlace se da con 2 acciones. Y nos dice muy bien: cuando es juzgada y cae la gran Babilonia, el ángel se levanta y lo anuncia. Ha llegado la hora de las bodas del Cordero. Y esta palabra que me parece tan impresionante, ya la veremos cuando nos toque. Esta expresión dice: la hora de las bodas ha llegado y la novia se ha preparado. La novia se ha preparado. Esto tenemos que comprenderlo, queridos hermanos, para tomar nuestro lugar en el plan divino. La novia debe prepararse. Bueno, creo que no hay ninguna novia que no se prepare, ¿no? No hay ninguna novia que el día de la boda no se prepare. Entonces la novia debe prepararse, porque una vez se celebre la cena de las bodas del Cordero, se abre el telón de nuevo, se cierra el tiempo, se abre la eternidad, y la expresión es: después de las bodas del Cordero, reinará con Cristo, que dice, por los siglos de los siglos. Se volvió a abrir la eternidad. Ese es el círculo que llamamos el plan de las edades, lo cual era mi introducción, así que ahora entro al tema. Génesis capítulo 3, versículo número 15. Estamos en medio del tema del pecado, estamos en medio del tema de la caída, y yo ya lo he dicho, pero lo quiero repetir: Dios demuestra inmediatamente su misericordia. En el versículo número 15, inmediatamente dice: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, etcétera. Entonces, vamos el día de hoy, estamos en nuestra tercera subdivisión, toca el reino prometido, o la promesa del reino, o el reino de la promesa, como le quieren llamar. Esta es la primera promesa. Partimos de Génesis 3:15. Pero ahora vamos al capítulo número 12. Porque si ustedes recuerdan nuestras subdivisiones, estuvimos en el capítulo 1 y 2 en el reino o en el diseño divino. El reino caído, que le llamé el paraíso perdido, vamos del capítulo 3 al capítulo 11. ¿Recuerdan ustedes? Ayer vimos los últimos 3-4 versículos del capítulo 11, donde dice que Taré llevó a su hijo Abraham y a su nuera y a su nieto Lot. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces ahora llegamos al capítulo 12 y abrimos, o se abre delante de nosotros, en la gracia de Dios, el tema del pacto, que al mismo tiempo es promesa. Leámoslo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ojo, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren los elementos. Entonces, lo llama: vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Hay una tierra en particular, hay un lugar en particular, hay un territorio en particular. ¿Se recuerdan cuando les mencioné que en la doctrina del derecho internacional, para que exista un país, tiene que haber tierra, tiene que haber un ordenamiento jurídico y tienen que haber unos habitantes? Bueno, es igual, si se dan cuenta, salió de aquí. Entonces, primero le dice: vete a la tierra que yo te mostraré. Le da un lugar. Por supuesto, ahora nosotros sabemos que es la tierra de Canaán. Él, cuando salió y le creyó a Dios, no sabía dónde iba. Sin embargo, Dios lo había planeado y le dice: te daré una tierra. ¿Cuál es otro elemento? Dice así: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, tenemos a Dios, ahora tenemos una tierra, ahora tenemos unos habitantes, unas familias.
¿Sí? ¿Y cuál es el factor dominante? Ya tenemos a Dios, ya tenemos tierra, ya tenemos familia. El factor dominante es: y te bendeciré. Y además pone a Abraham y a su descendencia como el centro de la humanidad hasta el día de hoy. Eso es permanente. Eso está hasta el día de hoy. Dice: todos los que bendijeren a tu descendencia. ¿De qué está hablando? Del pueblo de Israel. Todos los que los bendijeren serán bendecidos, y todos los que los maldijeren serán maldecidos. Entonces lo coloca como a ver si puedo decir esta expresión, piedra de toque. Lo coloca como el centro del universo. Es decir, el que los toque a ellos para bien, recibirá bien. Por supuesto, es la misma ley de la siembra y la cosecha que ya vimos ayer en Génesis, y también la vemos en Gálatas 6:7. Es la misma ley. Pero los que los bendigan serán bendecidos, y los que los maldigan van a recibir maldición. Entonces, vamos ahora al capítulo 17. Y dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque yo te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros el domingo avanzamos en este tema diciendo lo siguiente: pues había un pacto allá en el Edén, un pacto con Adán. ¿Se recuerdan, verdad? Lo bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Es el pacto con Adán. Más adelante vuelve a repetir el Señor, lo ratifica en el capítulo 2, el versículo 15, y dice: lo puso en el huerto del Edén para que lo guardara y lo labrara. ¿Recuerdan eso? ¿Sí recuerdan? Bueno, está bien. Está bien. Esto es muy interesante porque dice que hay dos mandatos para el ser humano: que lo guardara y que lo labrara. Uno es una figura pasiva: guardar, proteger, preservar. El otro es absolutamente activo: cultivarlo, hacer, obrar. Bueno, esto sigue vigente. Es exactamente lo mismo que el Señor le dice a la iglesia: sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Para qué sirve la sal? Para guardar, para preservar, para conservar. ¿Y para qué sirve la luz? Dice la palabra de Dios que la luz va a triunfar sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecerán sobre ella. O sea, sigue vigente el mismo pacto. Bueno, hablamos entonces del pacto del Edén, del pacto de Adán, y pasamos al pacto de Noé. No necesito leerlo, lo leímos ayer. El pacto con Noé dice: no voy a volver a destruir la tierra, y voy a poner una señal, y pone el arco por señal. ¿Lo recuerdan ustedes? Después nosotros pasamos directo para acá, al pacto con Abraham. Ahora, este pacto viene siendo lo más importante en realidad para nosotros.
¿Por qué? Porque este es el pacto de la gracia, este es el pacto de la misericordia de Dios. Esta es, para que ustedes sepan, un pacto es un convenio, un contrato o una declaración que en la mayoría de los casos, de los 285 casos que se usa la palabra en la Biblia, más 30 y pico de casos adicionales, en todos esos casos el pacto, no en todos, perdón, en muchísimos de esos casos el pacto es una declaración unilateral de parte de Dios. Dios extiende su gracia, Dios extiende su misericordia. Él llama a Abraham y yo haré esto y te bendeciré. No sin prerequisitos. Eso se nos olvida. Esa es la hipergracia. Entonces Dios va a hacer todo eso. Y no decía, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, yo entiendo que no es por obras, pero que no se les olvide aquella predicación del camino estrecho entre Caribdis. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Bueno, no es la ley ni tampoco es la antiley. O sea, tenemos que caminar en medio. El tema de las obras es importante. Él preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Él nos va a juzgar por sus obras. El tema de las obras está ahí. No es que lo eliminemos. Claro, no es que por esas obras se llegue a la salvación. Tal vez lo digo de la manera que lo expresa Cecilia. La salvación es gratis, pero al día siguiente se necesita toda tu vida. ¿Me explico? Es decir, la salvación es por fe, pero las obras vienen al día siguiente. ¿O acaso me puedes mostrar tu fe sin obras? Porque la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras, dice. Entonces ahí hay un balance perfecto. Voy a continuar y ya voy terminando. Luego, el pacto de Abraham es importante para nosotros porque de ahí deriva lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto. Comienza siendo este pacto con Abraham, luego viene lo que se llama el pacto mosaico. Yo lo definí el día domingo y hablé de que dio al pacto mosaico la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. Ahí encontramos Levítico, Deuteronomio, etcétera, ¿no? Bueno, pero esto es importante para nosotros por esta expresión. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y a partir de ahí levanta su teología ese gigante que se llama Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y nos da el Nuevo Testamento. No completo, por supuesto, pero escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Y nos da la teología y nos explica cómo es que fuimos injertados y nos explica el desarrollo del pacto, del nuevo pacto en Cristo Jesús. Ya no este, sino el nuevo pacto, ya llegaremos. Termino con Romanos, capítulo número 8. Si me pueden acompañar. Termino en el libro de Romanos, capítulo 8, y luego de Romanos voy a ir a Efesios. Les quiero mostrar 3 pasajes. En Romanos voy al capítulo número 8 y en Efesios voy a ir al número 1. Romanos 8, y voy a leer nada más el verso 29 y 30 y después, vamos al 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció, si quieren voy a leer el 28 para encontrarle un contexto. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se dan cuenta ustedes que del pacto y del nuevo pacto, por supuesto, en Cristo, brotan todas estas bendiciones? No son diferentes de las que nos da Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso. Si quieren venir conmigo. En Efesios capítulo número 1 voy a leer el verso 4 y 5. Según nos escogió, y esto es muy importante, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí viene una frase
verdaderamente reveladora. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Por eso les llevé a Deuteronomio 29:29. Hay cosas que no sabemos, pero nos va a explicar cuál es el objetivo de todo. Fíjense ustedes. Voy a repetir el 4 y 5 y los voy a llevar al objetivo de todo en el 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué, Señor? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos que entender que Dios lo hizo todo para su gloria, que todo lo hizo por la gloria de su gracia. Nos parece a nosotros en un instante, todo lo hizo por su gloria. Claro, en términos humanos pensaríamos que esto es una arrogancia o un egoísmo, o esa palabra que no usamos mucho, que es egotismo. No. Lo que pasa es que lo hizo por su propia naturaleza. No sé si me expliqué. O sea, Él no lo hizo para darse gloria. Él lo hizo por causa de su gloria, para alabanza de su gloria. Él es Dios. Era natural en Él, es natural en Él. No vamos a encontrar una explicación más satisfactoria que esa frase, aunque nos quedemos con esa frase un tanto difícil de asimilar. Pero si lo piensan, y además oramos como ora Pablo para que nos dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, vamos a entender eso. Todo lo hizo por su gloria y para su gloria. Y todo fue hecho para la gloria del Hijo Jesucristo. Porque todo esto que he hablado, y ahora sí estoy terminando, y solo voy a darles Romanos 16:20. No tengo que leerlo, pero lo voy a hacer para que se lo lleven en su corazón. Todo esto que Dios hizo es el plan de Dios. Estamos nosotros dándonos cuenta, viendo, aprendiendo, abriendo la palabra y dándonos cuenta de nuestro lugar en el plan de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo, amados hermanos? Dios está develándose delante de nosotros a través de su palabra como ese Dios maravilloso que es. Ese Dios extraordinario, como yo oré la otra noche de corazón. Señor, no te damos gracias hoy por tu gloria, ni por tu alabanza, ni por tu poder, ni por tus maravillas, sino que caemos postrados por tu misericordia, por tu amor y por tu compasión. Entonces, Dios está tomando esa perspectiva desde nuestros ojos, esa maravilla que es Dios, que caemos rendidos delante de Él con el absoluto deseo de ser absolutamente vaciados del yo que le pertenece al diablo para adoptar a Cristo en toda nuestra vida. Y con eso termino y solo les leo Romanos 16:20 como un cumplimiento de la palabra del Señor. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Porque ¿quiénes somos la simiente de la mujer? Todos nosotros, la iglesia. Entonces, ¿por qué la va a aplastar? Porque aplastará su cabeza, decía Génesis 3:15. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo.